Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que le vamos a hacer a Gustavo Trillo. Él es el consejero delegado de la gestora Panza Capital, al que le damos la bienvenida al inversor inquieto. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias, María Jesús, un placer estar aquí. El placer es para nosotros siempre tener talento al que podamos entrevistar, que los inversores inquietos que nuestro público vea y que les aportamos, ¿no? Que a fin de cuentas de eso se trata, de aportar con rigor, ¿verdad? Ideas, iniciativas, oportunidades de inversión y eso es lo que nos caracteriza. Lo primero que quiero que nos cuentes es, de Panza Capital, ¿qué destacarías como diferenciador en el mercado de gestoras, en este caso nacionales? Pues, María Jesús, yo diría que nos diferencian algunas cosas. La primera, es decir, somos una gestora independiente, es decir, aquí todo el capital de la gestora está en manos de los empleados. La segunda, que somos una gestora especialista, es decir, nosotros no hacemos de todo, sino lo que queremos hacer es solamente una cosa para hacerla lo mejor posible. Y la tercera, yo diría que es nuestro estilo de gestión, que es un estilo de gestión valor sensato, lo denominamos. Yo, si quieres, luego podemos entrar más en el detalle. Valor sensato, venga, vamos a ello. ¿Qué es valor sensato? Pues mira, yo creo que el valor sensato, a nosotros nos lo dijo un periodista una vez que nos denominaba como valor sensato. Yo no sé si nos decía como una crítica o como un halago, desde luego a nosotros nos gusta. Y nos gusta por una cuestión, es decir, yo creo que cuando la gente habla de inversión en valor se fija demasiado en el PER y parece que si eres un inversor en valor lo que tienes que hacer es comprar los PERs más bajos que te ofrezca el mercado. Y puede ser, pero nosotros hay dos características importantes que nos diferencian de eso. La primera, para nosotros es crítico mirar la calidad de la compañía. No es lo mismo pagar un PER bajo por una compañía que es muy mala, que es lógico, que pagar un PER que a lo mejor no es tan bajo, pero está relativamente bajo por una compañía de mayor calidad. Y lo segundo, la construcción de la cartera. Para nosotros es crítico cómo construimos las carteras y la gestión del riesgo. Para nosotros, nuestro objetivo es proteger el capital y a partir de ahí hacerlo crecer. Y eso es lo que marca el día a día de nuestro trabajo. Y fíjate, eso aparte de que es excepcionalmente interesante para los inversores, porque tienen que saber qué se busca y cómo se hace detrás de las inversiones que tienen. Y nosotros, yo siempre defiendo en nuestras conferencias, y quienes nos siguen lo saben, mucho la gestión activa. Es decir, queremos talento trabajando al servicio de los inversores y que los inversores paguen ese talento, porque es el que al final, medio y largo plazo, encuentra las oportunidades y hace las cosas correctamente, protege los patrimonios y obtiene las mejores rentabilidades, el talento. Dicho esto, que es muy importante eso que acabas de decir, hablando de oportunidades, ¿qué oportunidades veis vosotros ahora mismo en los mercados? En un momento en el que ya sabemos cómo ha sido el año 24, los 7 magníficos, ya sabemos cuáles son las oportunidades que prácticamente están agotadas o les queda muy poco recorrido y donde lo que hay que darle a los inversores son nuevas oportunidades. ¿Dónde veis vosotros nuevas oportunidades en este entorno en el que hay muchas, pero hay que saber elegirlas y hacerlo bien? Pues mira, recogiendo el guante que me lanzas con respecto a la gestión activa, yo te diría que hoy es posiblemente uno de los momentos en los que está más claro que hay que estar lo más lejos posible de la gestión pasiva y lo más cerca posible de la gestión activa. ¿Por qué? Porque, como bien decía, 7 magníficos Estados Unidos, grandes compañías, eso están en unas valoraciones totalmente descabelladas, mientras que si te vas, por ejemplo, a Europa y a pequeñas compañías, estás encontrando unas oportunidades de inversión fantásticas. Háblanos, ya tenemos un foco, y además es interesante porque se habla mucho de pequeñas compañías y te das cuenta, pequeñas o medianas, pero americanas, ¿vale? Y tú nos dices, nosotros encontramos oportunidades y lo tenemos claro en pequeñas y medianas compañías en Europa, cuando hasta finales de año, ahora ya es otra cosa. De hecho, el inicio de año estamos viendo quién ha subido más, si Europa o Estados Unidos, lo tenemos claro ya, es decir, estamos hablando de algo que ya es una realidad, pero Europa parecía un apestado a todos los efectos. Y vosotros llegas a decirnos aquí, no, para nosotros no es un apestado y sabemos dónde encontrar las oportunidades. ¿Dónde vais a encontrar esas oportunidades? En ese sector de pequeñas y medianas compañías europeas. Pues mira, donde nosotros buscamos habitualmente, que es en aquellos sectores en los que son probablemente menos glamurosos que otros sectores, pero te dan unas tesis de inversión muy sencillas. Por ejemplo, sector de la construcción. Sector de la construcción no de lo construido, es decir, la actividad de la construcción como tal y los materiales de construcción como tal. Te pongo un ejemplo. El Reino Unido. En el Reino Unido, durante los últimos 20 años, la media de casas, digamos, construidas está en torno a las 200.000. Los gobiernos que han ido llegando, que es relativamente frecuente en el Reino Unido el cambio de gobierno en los últimos años, están prometiendo 300.000 casas al año. A día de hoy,
se están construyendo 140.000 casas, es decir, no mucho menos de lo que promete el gobierno, sino mucho menos de la media histórica de los últimos 30 años. ¿Eso aquí lleva a que todas las compañías cuya actividad depende de la construcción en el Reino Unido han visto cómo caían sus ventas, han visto cómo han bajado sus resultados y han visto cómo han bajado significativamente sus cotizaciones? Nuestra tesis de inversión, ¿cuál es? Pues tan complicada como que en el Reino Unido en algún momento se van a tener que hacer más casas porque los habitantes del Reino Unido tienen que vivir en casas. Si la actividad de construcción vuelve a unos niveles normalizados, insisto, digamos, nosotros siempre asumimos tesis o hipótesis de inversión muy conservadoras, es decir, no queremos el easy, todos esos alemanes, es decir, nosotros simplemente con el que en Reino Unido se vuelva a fabricar el mismo número, o construir, perdón, el mismo número de casas de la media de los últimos 30 años, estas inversiones son francamente buenas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tenemos una compañía que fabrica algo tan novedoso como los ladrillos de arcilla de toda la vida. Bien, pues que son tan necesarios. Son tan necesarios para construir casas. Pues bien, esa compañía a día de hoy la puedes comprar a un PER de poco más de 6 veces. Es decir, si nosotros compramos esa compañía hoy, si nada cambia, es decir, si el precio no cambia, si la actividad no, en 6 o 7 años estaríamos con toda la inversión de vuelta y encima seguiríamos siendo dueños de la compañía. Por eso te digo, es decir, que a veces no hay que complicarse tanto la vida para invertir y a veces las inversiones más sencillas en sectores muy sencillos pueden generarte unas rentabilidades francamente positivas. Los inversores que quieran tener más información sobre cómo está la estrategia del fondo, lo que tienen que tener y cómo se llama y cómo hacéis esa estrategia, además de esta pequeña entrevista que hemos hecho, ¿cómo se llama el fondo? ¿Dónde pueden encontrar esa información para que puedan tenerlo ojeado para tenerlo como alternativa para sus carteras de inversión? Pues nuestro fondo se llama Panza Valor y lo pueden mirar pues en nuestra página web, en Panza, lo pueden mirar sin ningún problema. Siempre cuando termino las entrevistas me gusta hacer la pregunta siempre comprometida de las rentabilidades y siempre digo que esto no tiene que cumplirse, pero que sí que es cierto que hay una estimación, es decir, los gestores hacen una estimación de qué rentabilidad se puede obtener en una estrategia determinada si se cumplen determinados parámetros, por ejemplo, el que acabas de decir de las casas, y con otros sectores y con otras compañías que podríamos hablar, de todas las que tenéis, sería lo mismo. ¿Qué rentabilidad creéis que pueden obtener los inversores en un sector en el que le queda mucho por hacer? Y por eso es una oportunidad histórica, ¿verdad? Más o menos, ¿qué se pueden encontrar en los próximos años? ¿Y a qué tiempo tú dirías que podremos ver madurar este tipo de estrategias que hay que incorporarlas ya porque es el momento? Total, yo diría que la parte complicada es acertar en el tiempo si uno mira a corto plazo. No, pero no queremos el corto plazo. Los inversores de renta variable ya parto de que eso lo tenemos superado, ¿sabes? Si miramos a 3 o 5 años, la bondad que te ofrece ahora mismo, o el atractivo que te ofrecen las pequeñas y medianas compañías si las eliges bien, es que se están pagando solas la inversión. Me refiero, entre el dividendo, la recompra de acciones y el crecimiento, no excesivo, pero un crecimiento razonable, de un 4 o 5%, eso te está dando una rentabilidad a lo mejor a largo plazo de un 10%. Si además de eso le pones algo de apreciación de los múltiplos, las rentabilidades obtenidas a 5 años pues pueden superar el doble dígito sin ningún problema. Hablamos de media anualizada. Por lo tanto, es decir, yo creo que lo lógico es que un inversor esté pensando que en un periodo entre 5 y 7 años tiene que duplicar el capital invertido. Vale, pues eso es lo que necesitan escuchar los inversores, porque de hecho, cuando se llega en las estrategias a tiempo, y eso es lo que yo insisto mucho, y se cumple siempre, pasa. Lo hemos visto cómo ha pasado con la inteligencia artificial, lo hemos visto cómo ha pasado con la renta fija, lo hemos visto cómo ha pasado incluso con los magníficos y con todas estas compañías de tecnología, lo hemos visto cómo está pasando en todo lo que es así, ¿verdad? Y eso es lo que queremos resaltar, que es un momento histórico y que aquel que quiere buscar oportunidades y hace las cosas bien en sus carteras, esto tiene que tenerlo dentro, ¿verdad? Yo creo que la receta de comprar una compañía que es razonablemente buena a un precio que no es razonablemente alto, pues la verdad es que ha funcionado siempre y va a seguir funcionando, pero es que a día de hoy yo creo que la oportunidad, no voy a decir que sea de una vez en la vida, pero desde luego tampoco es la que se produce cada 2 o 3 años, yo creo que es más multidécada, es decir, estamos en unos niveles parecidos a lo mejor a 2000, finales de 2000, cuando las pequeñas compañías lo hicieron mucho mejor que el resto del mercado, o incluso parecidos a finales del 2008, principios del 2009. Yo creo que la oportunidad hoy para invertir en pequeñas compañías europeas es francamente buena, por lo que decías al principio. ¿Por qué? Porque Europa ha estado fuera de todas las carteras durante muchísimo tiempo y ahora están empezando a volver. Lo de enero, que ha hecho un 5%, es anecdótico, es decir, el recorrido de esto es para muchos años y para mucha rentabilidad. Exacto, y eso es lo que queremos para aportarle, como siempre, al inversor inquieto las iniciativas y las oportunidades en el minuto 1.
no cuando ya no lo son. Gustavo, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer tenerte con nosotros. Encantado, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestra trayectoria profesional, que hoy no era una entrevista para analizarla, pero si lo hubiéramos hecho hubiera sido tan interesante como la que acabamos de tener. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo veremos otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Hasta entonces.